programa de hoy, obispos denuncian brutalidad del drama de asesinatos de mujeres y niñas en México. El Papa agradece a sacerdotes ortodoxos su testimonio de fe sellado con sangre. Y Santo Padre advierte sobre la ansiedad de querer ser más importante que los demás. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Gracias por estar con nosotros en este inicio de la Santa Cuaresma, que sea un tiempo fecundo de apertura a Dios. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos esta edición contándoles que los obispos de México han denunciado a través de un comunicado la atroz situación de violencia contra mujeres y niñas que se ha desatado en el país en las últimas semanas. Veamos. Hace unos días, la Conferencia del Episcopado Mexicano denunció la brutalidad del drama de crímenes contra mujeres y niñas ocurridos en las últimas semanas e hicieron un llamado a toda la sociedad para que pueda ayudar a impedir que crezca y se extienda más la violencia en el país. Los prelados hicieron esta declaración a través de un comunicado, donde expresaron su dolor y tristeza por los atroces delitos cometidos. Asimismo, manifestaron sus deseos de consuelo y fortaleza para los familiares, maestros y amigos de las víctimas. Y es que a raíz de toda esta situación se han desatado protestas públicas que denuncian los 1.006 casos de feminicidio registrados a finales del 2019. Todo esto ha puesto a la nación mexicana en una dura realidad que exige el respeto por las mujeres y la necesidad de reconocer el derecho que ellas tienen para promover su dignidad, que debe ser basada en libertad e integridad. Ante esto, la Iglesia de México reconoció el escenario de maltrato en el país como un problema que implica la vida familiar y la educación. Por tal motivo, se comprometió a impulsar la primera infancia como un urgente desafío para procurar el desarrollo humano, integral y solidario de las personas desde temprana edad. Además, garantizó la implementación de centros de escucha y atención para ofrecer atención a las afectadas por ultraje en cada rincón del país. Es realmente difícil comprender este nivel de violencia que se está dando en México en este último tiempo y también en otras partes del mundo, y sobre todo en este caso es un tema de denuncia contra la violencia que ha habido contra mujeres y niñas, incluso muy pequeñas, en estas últimas semanas, y por eso justamente los obispos están alarmados y están tratando de llamar a la feligresía a contener de alguna manera esto, que realmente no es solo algo superficial, sino que tiene muchas complejidades. Está involucrado el tema de la educación, de los valores, y en general es un tema social y cultural que no está respetando la dignidad humana, y es por eso justamente que se produce este tipo de violencia. Así que dejémonos guiar por María y por Jesús para que de alguna manera nosotros también podamos contener esta violencia que está sucediendo no solo en México, sino en muchos otros países del mundo. Por otro lado, el Papa Francisco se reunió con un grupo de jóvenes, sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas en el Vaticano y les dio palabras de agradecimiento. Veamos. Hace unos días el Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano a los jóvenes sacerdotes y monjes pertenecientes a las iglesias ortodoxas orientales, quienes estuvieron en la ciudad de Roma con motivo de una visita de estudio. En dicha reunión, el pontífice agradeció el testimonio de fe que brindan en sus países, los cuales siguen siendo azotados por guerras y violencia. Sono dunque grato per voi, per la grazia che avete accolto nella vita. Les agradezco la gracia que han recibido en su vida y sus tradiciones, los síes de su sacerdocio y su vida monástica, el testimonio de sus iglesias ortodoxas orientales, iglesias que han sellado la fe en Cristo con la sangre y que siguen siendo semillas de fe y esperanza, incluso en regiones a menudo marcadas por desgracia, por la violencia y la guerra. En regioni spesso segnate purtroppo dalla violenza e dalla guerra. Por otro lado, el Santo Padre afirmó que una visita es siempre un intercambio de dones, explicando que cuando diferentes cristianos de diversas iglesias se visitan, se encuentra el amor del Señor.
Que esta visita vuestra y las que con la ayuda de Dios la sigan, den placer y gloria al Señor. Que vuestra presencia se convierta en una pequeña semilla fecunda para que germine la comunión visible entre nosotros, esa unidad plena que Jesús desea ardientemente. Finalmente, el obispo de Roma concluyó resaltando la alegría por la fraternidad entre comunidades. Nos conectamos inmediatamente con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar, quien nos trae información sobre las medidas que está tomando la Iglesia en el Vaticano e Italia para evitar el contagio del coronavirus. Te escuchamos, Mercedes. Hola a todos, les saludo desde Roma con noticias sobre la Iglesia en Italia y del Vaticano. Y en primer lugar queremos informarles que algunas diócesis del norte de Italia tuvieron que suspender las misas durante esta semana como medida para evitar la propagación del coronavirus. Entre las ciudades que han tenido que adoptar estas medidas se encuentran Milán, Turín y Venecia, por lo que los fieles católicos podrán seguir la Santa Misa, incluida la de este miércoles de ceniza, solamente a través de la televisión para prevenir más contagios. En esta línea, la Conferencia Episcopal Italiana emitió un comunicado en el que afirma que la Iglesia en Italia renueva su oración de cercanía a quienes han sido afectados por este virus y por sus familiares, así como también por los médicos y enfermeros que están trabajando para evitar la propagación del virus. Y por este motivo, el Vaticano ha cancelado también algunos eventos en lugares cerrados para evitar el contagio del coronavirus. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó que el Vaticano ha decidido cancelar y en algunos casos posponer algunos eventos de los próximos días en lugares cerrados como medida cautelar ante la propagación del coronavirus en Italia. Además, Bruni informó que la Santa Sede habilitó el servicio sanitario con un enfermero y un médico de guardia para la asistencia en el dispensario del Vaticano en el caso que haya pacientes con síntomas atribuibles al coronavirus, que por el momento no se ha detectado a nadie. Asimismo, se han instalado dispensadores con desinfectantes de manos en las oficinas en las que se permite el acceso a la Ciudad del Vaticano. Esta medida no afectó a la audiencia general que el Papa Francisco presidió esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Precisamente, el Santo Padre expresó nuevamente su cercanía a los enfermos del coronavirus y a los operadores sanitarios que los cuidan, así como también a las autoridades civiles y a todos los que están trabajando para asistir a los pacientes y detener el contagio. Durante su catequesis, el Papa Francisco recordó que hoy, miércoles de ceniza, comenzamos con el tiempo de Cuaresma, que es un camino de 40 días hacia la Pascua. El Papa invitó a reflexionar en el significado del desierto cuaresmal, en el que todos estamos llamados a alejarnos del ruido para hacer espacio al Señor en el corazón y dejar espacio también a la palabra de Dios, por lo que animó a renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Veamos lo que dijo. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón. Y por este motivo el Papa invitó, sobre todo durante este tiempo de Cuaresma, a vivir la caridad concreta. Pidamos al Señor que nos ayude a entrar en el desierto cuaresmal, que lo sepamos recorrer a través de la oración, el ayuno y las obras de misericordia, para que podamos gustar la Pascua, la fuerza del amor de Dios que hace florecer los desiertos de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Y con esta invitación del Papa a recorrer este camino de 40 días con más oración, ayuno, al renunciar también a las cosas superfluas y a vivir las obras de misericordia, me despido por hoy, mientras que les deseamos un buen inicio de tiempo de Cuaresma. Informó para ustedes en EWT Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima.
Gracias, Mercedes, por lo que nos has informado. En otras informaciones, el Papa Francisco celebró ayer martes una misa en Casa Santa Marta en la que reflexionó sobre la ansiedad de la mundanidad. Veamos qué dijo. En una reciente misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre la ansiedad de la mundanidad, la cual consiste en el deseo de ser más importante que los demás. Por ello, el Santo Padre explicó lo que Jesús nos quiere decir en el Evangelio, cuando señala que el que quiera ser el primero está llamado a ser el último, a ser el servidor de todos. ¿Quién es el más importante en la Chiesa? ¿Quién es el más importante de la Iglesia? El Papa, los obispos, los monseñores, los cardenales, los párrocos de las más bellas parroquias, los presidentes de asociaciones laicas. No, el más grande de la Iglesia es el que se hace servidor de todos, aquel que sirve a todos, no el que tiene más títulos. Quello che serve tutti, no que ha più titoli. Finalmente, el obispo de Roma invitó a los fieles a no negociar con el espíritu del mundo, ni a decir que tenemos derecho a tal o cual cosa, justificándolo con lo que hemos logrado en la vida, ya que la mundanidad es enemiga de Dios. La strada. Este es el camino. Contra el espíritu del mundo hay solo un camino, la humildad, servir a los demás, elegir el último puesto. Scegliere l'ultimo posto. En otras noticias, el Papa Francisco participó en una audiencia con los miembros de la asociación Pro Petri Sede, en la cual animó a defender a la persona humana en su integridad. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco recibió en una audiencia a un grupo de miembros de la asociación Pro Petri Sede, quienes se reunieron en Roma para su tradicional peregrinación anual a la tumba de San Pedro. En esta reunión, el pontífice agradeció a esta asociación caritativa por su contribución financiera y espiritual a las obras sociales y solidarias relacionadas con su misión pastoral y con las actividades de la Santa Sede. Asimismo, los exhortó a seguir los pasos de sus predecesores, participando en la acción misionera de la Iglesia que lucha por el desarrollo humano integral de cada persona, sin importar su origen o condición social. Al respecto, el Papa Francisco manifestó que la Iglesia se enfrenta a varios desafíos que afectan a la familia humana y la casa común, y que estos solo pueden afrontarse si se combate el clima generalizado del individualismo, que conlleva al egoísmo y la indiferencia, amenazando tanto la paz entre las personas como el medio ambiente. Finalmente, el Santo Padre invitó a los fieles presentes a permanecer firmes en sus convicciones y en su fe con valentía, para así ser una llama que lleve esperanza a los corazones de los hombres y las mujeres de hoy. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, ante amenaza de la eutanasia, médico español explica la importancia de los cuidados paliativos. Nuevo arzobispo de Sucre, en Bolivia, exhorta al gobierno a respetar la Constitución. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Y ahora nos vamos hasta España para conversar vía Skype con el doctor Carlos Centeno Cortés, director del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra, quien hoy nos hablará sobre la importancia de este tipo de cuidados. Doctor Centeno, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por su bienvenida. Espero que estén ustedes bien. Doctor, por favor, para ponernos en contexto, primero explíquenos qué son los cuidados paliativos y por qué son importantes. Los cuidados paliativos son buena medicina. Es buena medicina para el final de la vida. Es un modo especial de atender a aquellos que enfrentan el final de la vida. ¿Ven ustedes que estoy con bata blanca? Porque soy médico. Y un buen médico, cuando intenta serlo con alguien que está al final de la vida, hace cuidados paliativos. Ese modo especial de atender lo que intenta es disminuir el dolor y otros síntomas, mitigar el sufrimiento emocional y también tratar el sufrimiento espiritual
tanto en el paciente como en quien tiene alrededor. ¿Y en los últimos años se ha dado algún aumento de personas enfermas o incremento del número de familiares de estas personas que acuden a los cuidados paliativos? Bueno, en mi país, en la medida que hay más disponibilidad de estos servicios, sí que hay más gente que recibe cuidados paliativos, ¿no? No es tanto porque en el corto espacio de los 10 últimos años haya aumentado grandemente la incidencia de enfermedades terminales, sino más bien porque tenemos más disponibilidad y más accesibilidad a estos servicios. Digamos que en nuestro país, en España, los cuidados paliativos están bien insertos en el Sistema Nacional de Salud y, aunque no están desarrollados en su totalidad, cada vez hay más enfermos que se benefician de ellos. Por eso sí que es cierto que más gente recibe cuidados paliativos. Por último, doctor, ¿qué opina de los políticos en España que se preocupan por promover o legalizar la eutanasia en lugar de buscar aplicar los cuidados paliativos? Mire, como médico me dedico a hacer medicina, no me dedico a hacer política. Quizá no es muy relevante mi opinión personal sobre ello, ¿no? Pero sí que me parece que es importante decir que mi experiencia lo que subraya es que cuando se aplican medicina paliativa, cuidados paliativos, los deseos de morir disminuyen tanto que puede ser innecesario e irrelevante legislar sobre ese particular. Con unos buenos cuidados paliativos, ¿no? El sufrimiento al final de la vida disminuye y realmente la necesidad de cualquier otro enfoque se hace irrelevante. Cuidados paliativos son para todos, no para los que quieren optar entre cuidados paliativos y eutanasia. Cuidados paliativos son para todos, es la buena medicina al final de la vida. Y con esta buena medicina al final de la vida, mi experiencia es que aquel que alguna vez se acerca a mí con deseos de morir, cuando yo le alivio el dolor, cuando yo le trato en profundidad su sufrimiento, no vuelve a hablarme de querer morir. Doctor Carlos Centeno Cortés, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias nuevamente, doctor Centeno. Seguimos con noticias desde España y por ello nos enlazamos con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien tiene declaraciones de Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, sobre la tramitación de la ley de eutanasia en el país. Adelante, Blanca. Hola Silvia, hola Edith. Desde España les traigo unas declaraciones de Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, en relación con la tramitación de la ley de eutanasia que se está llevando a cabo en España. Monseñor Asenjo calificó la eutanasia de intrínsecamente inmoral y perversa. El disponer de la propia vida cuando uno estima que ya no tiene sentido o cuando uno estima que ya no es productiva para la sociedad. Bueno, pues es también algo intrínsecamente perverso e inmoral. Como saben, el pasado 11 de febrero comenzó la tramitación de la ley de la eutanasia en el Congreso de los Diputados de España. Por eso, Monseñor Asenjo aseguró estar sorprendido por la rapidez en la tramitación de este proyecto de ley. Bien, pues lo primero que me sorprende es la rapidez y las prisas en la tramitación por vía de urgencia de este proyecto de ley, sin que haya habido un debate social, sin los necesarios informes del Consejo de Estado o de otras instituciones que parece que son preceptivos, ¿no? Además, recordó la condena de la Iglesia tanto a la eutanasia como al aborto, porque el único dueño de la vida, según dijo, es Dios. El único dueño de la vida es Dios nuestro Señor. Nadie puede acortarla. Ni el interesado, ni su familia, y mucho menos los médicos que han jurado en el juramento hipocrático defender la vida en todas sus fases. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Y bueno, realmente preocupante, retomamos el tema justamente de la eutanasia que nos comenta Blanca y nos quedamos un poco preocupados que en España se esté justamente promoviendo de nuevo el tema de la eutanasia. Así es, lamentablemente la coalición actual de gobierno tiene como una prioridad, pero lo que dice el doctor Centeno es muy iluminante. Los cuidados paliativos son buena medicina en términos de vida para el paciente y para su entorno, de modo que se mejora
la situación de la persona y también de su entorno, y por otro lado, la experiencia que él ha tenido, ¿no? En la medida que él se encontró con personas que querían terminar con su vida y les ha ofrecido esta respuesta médica y cuidados paliativos, las personas han dejado de hablar del tema. O sea, buenos cuidados paliativos obvian, hacen innecesario siquiera el debate sobre la eutanasia. Qué importante saber eso. En otras noticias, el nuevo arzobispo de Sucre, en Bolivia, Monseñor Ricardo Centellas, en entrevista a un diario boliviano, exhortó al gobierno a cumplir con la Constitución con el fin de buscar el bien común. El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Monseñor Ricardo Centellas Guzmán, fue nombrado nuevo arzobispo de Sucre por decisión del Vaticano. Ante este cambio, Monseñor Centellas indicó en una entrevista brindada al diario Página 7 que la Conferencia Episcopal Boliviana continuará evangelizando y buscando mejores condiciones de vida en el país, independientemente de quién se encuentre en el poder. Asimismo, resaltó que la Iglesia de Bolivia quiere caminar con el pueblo, sirviendo sin buscar gloria alguna y sin ningún beneficio propio. En esta línea, el nuevo arzobispo de Sucre exhortó al gobierno a respetar la Constitución, la cual, según señaló, ha sido violada constantemente por el expresidente Evo Morales. Como se sabe, los prelados bolivianos han denunciado siempre el aumento de muertes, corrupción y violación de derechos humanos por parte de los regímenes de turno, lo cual ha causado la molestia de muchos políticos que consideran que el clero debe limitarse a los asuntos religiosos. Al margen de esto, el nuevo arzobispo de Sucre, Monseñor Ricardo Centellas, manifestó que espera que la relación con las autoridades sea más estrecha, para así lograr grandes avances en la nación. A continuación les presentamos un mensaje sobre cómo vivir la Cuaresma y que nos llega desde Tierra Santa a cargo del Padre Juan Solana, director del Pontificio Instituto Notre Dame en Jerusalén. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser conscientes de que en el caminar de nuestra vida se nos van pegando cosas, vamos recogiendo aquí y allá una y otra cosa y sin darnos cuenta podemos tener un peso adicional que nos estorba, que nos da fastidio, que nos molesta, un peso que no nos deja ser libres, que no nos deja ser nosotros mismos. Y la Cuaresma es precisamente un periodo de oración especial, de oración más intensa, de acompañar a Cristo en el camino de la cruz, de prepararnos, de purificarnos. El Papa Francisco en los años pasados nos ha dado una serie de tips interesantes, muy prácticos, muy familiares, diría yo muy cotidianos, que yo quisiera sugerirles a ustedes. Dejar de fumar o fumar menos. No criticar a mi prójimo. Ser más cariñoso, ser más atento, ser más agradecido con los demás. Desde luego, no faltar a mi misa, por lo menos a mi misa, hacer, como decía antiguamente el catecismo, mi confesión, por lo menos anual, y este es el tiempo de hacer una buena confesión pausada, meditando, reflexionando en mi vida y preguntándome cómo puedo ser un mejor cristiano, cómo puedo amar más a Dios y amar más a mi prójimo. Que al llegar a la Pascua y encontrarnos con Cristo resucitado este año, podamos decir, soy más libre, soy mejor, me he acercado más al ideal de mi vida cristiana y de mi amor a Cristo. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Y para terminar, les mostramos algunas imágenes de lo que fue hoy la celebración del miércoles de ceniza encabezada por el Santo Padre. Todo comenzó en la iglesia de San Anselmo con la liturgia estacional seguida de una procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina, donde el Papa Francisco presidió la Santa Misa y realizó el rito de la imposición de las cenizas. Veamos un poco de lo que se vivió.
Todos estamos invitados a entrar en la Santa Cuaresma por la puerta grande de una vida entregada y convertida a Dios. Mañana tendremos más detalles de cómo se vivió la liturgia del día de hoy en Roma. Bueno amigos, y con eso nos despedimos por hoy. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Hasta mañana.